Minecraft 1.18 ya es un hecho. Hemos llegado hasta esta parte analizando cada cosa que los mismos desarrolladores nos decían. Algunos no les entendíamos porque pues no somos tan técnicos, ¿no? Pero ahora que vemos el resultado de todo lo que nos dijeron durante las betas, durante las snapshots, nos damos cuenta que sí fue un trabajo bien realizado y nos damos cuenta que es justificante para que la actualización se haya retrasado un poco, porque recordemos que todo estaba pensado para que en junio ya tuviéramos la versión final de la 1.17. Lamentablemente se dividió y nos dijeron que llegarían en dos partes, una en junio y otra en diciembre. De hecho estamos ya prácticamente finalizando el mes de noviembre. Y como ven, lo que nos trae esta gran actualización es prácticamente una mejora en el mundo en general. Mejoras en las playas, mejoras en las montañas, mejoras en las cuevas. También se ha mejorado el sistema del mar, porque ya como que está a la par con lo que son las cuevas. Es decir, si el mar está cerca de una cueva, la cueva debería estar inundada, y así es ahora mismo. Hay acuíferos de agua y no sé por qué hay acuíferos de lava, pero bueno, es lo que nos dijeron y nosotros pues hay que hacer caso. Miren nada más esta pequeña postal que tenemos por aquí. Es como un tipo cañón, ¿no? Entre Badlands y entre el desierto. Se ve muy bien, la verdad. Vemos también aquí que tenemos una aldea, aunque no está muy bien que digamos la estructuración, ¿no? Pero ya nos irán puliendo un poco más el terreno mediante vaya avanzando Minecraft 1.19 también. O eso tengo entendido. Aquí vemos esta entrada un poco peligrosa, pero se nota que en el fondo hay como un cierto... Sí, miren. Hay como una cierta ganancia, porque aquí encontramos uno de esos arbolitos que se doblan cuando te paras encima de ellos. Encontramos un poquito, es como una Lush Cave a medias, ¿no? Hablando de Lush Cave, también se agregaron las nuevas cuevas. No estuvieron en la parte 1 lamentablemente en su versión final, pero ya lo estarán aquí. La altura de los mundos fue cambiada, o sea, los desarrolladores prácticamente agarraron el juego tal como era en 2010 y lo llevaron al extremo, porque hasta las nubes modificaron. Su altura de las nubes es más elevada. Las cabras ahora ya tienen un buen hogar. Ya hay montañas mucho más altas. Hay cuevas extremadamente enormes. Y prácticamente ya está completa esta actualización Caves and Cliffs. Pronto se vendrá la DIY Update, la cual es la actualización feroz. Su nombre mismo lo dice. Vendrá el Warden, vendrá las ciudades antiguas del Warden, vendrán las ranas, vendrán muchísimas cosas más. Pero prácticamente esto es Minecraft 1.18. No es una actualización que agregue ítems o que agregue nuevos bloques, no. Agrega una mejora de cuevas y de montañas, de mundos en general. Para mí está bien esta actualización, ya necesitábamos un cierto cambio técnico en general. Faltan los combates, faltan también que añadan arqueología que nos quedaron a deber. No tiene fecha de salida junto con el cuerno de cabra y junto con los sacos. Pero bueno, esto es lo único que podemos decir de esta actualización. Para mí está 9 de 10. Obviamente hay bastantes cosas que corregir que a mí no me gustaron un poco. Pero pues así de simple y así de sencillo. Todo ha cambiado en Minecraft últimamente. Incluso ya tenemos cobre, ¿no? Ya no será igual jugar el Minecraft ni Bedrock ni Java. De hecho, ambos casi ya son iguales. Esperemos más paridad. Y hablando de paridad, Bedrock tuvo bastante paridad este año. Creo que ya está introducido acá junto con el nuevo disco Otherside, si no me equivoco. Las velas también llegaron a esta actualización. No estuvieron en la 1.17, no entiendo por qué, la verdad. Pero pues prácticamente es esto. Hay bastantes detalles que me estoy dejando, como por ejemplo que los mobs spawnean en tal lugar y así. Pero creo que eso ya es algo irrelevante, ¿no? Solo puedo decirles que los mobs van a spawnear donde haya menos luz. Y esperemos que arreglen estos tipos de bugs extraños. No sé si es la verdad en mi computador. Pero bueno, yo aquí me despido con este pedazo de cueva tremendo. Ahora sí que como dijo Sage, impresionante. Si les ha gustado este análisis, regálenme su like. Compartan este video con todos sus amigos y suscríbanse con campana para más videos así.